Ya conocemos cómo declarar una variable y asignar un valor. También vimos los tipos de dato int y double. Recordemos que el tipo de dato int nos va a permitir almacenar números enteros y el tipo de dato double números decimales. Como podrás observar, existen más tipos de datos y hoy te voy a enseñar el tipo de dato char y el float. Recuerda que para declarar una variable empezamos por el tipo de dato seguido del identificador. A continuación te presento dos ejemplos. En el primer ejemplo vemos la palabra char, que indica el tipo de dato, el cual me va a permitir almacenar valores de tipo carácter, seguido del nombre del identificador, en este caso var1. En el segundo ejemplo observamos la palabra float, que es el tipo de dato, el cual me va a permitir almacenar valores de tipo decimal. Posteriormente observamos el nombre del identificador, el cual es num-dec. Recuerda que si no les asignamos valor al momento de declarar nuestras variables, estas tendrán un valor de 0 o null. A continuación te explico cómo asignarles un valor al momento de su declaración. En el primer ejemplo, empezamos por el tipo de dato char, posteriormente el identificador, en este caso letra, seguido del signo de igual, una comilla, la letra K, otra comilla. Esto quiere decir que la variable letra tiene un valor de K. Es importante que el carácter que le asignemos esté entre comillas simples, es decir, una comilla al comenzar y una comilla al terminar. Además, debes saber que solo podemos especificar un carácter. Si olvidamos esto, estaremos enfrentándonos a un error de compilación. Los caracteres que podemos guardar serían cualquier letra del abecedario, signos especiales, tales como punto, guión bajo, signo de pesos, por poner un ejemplo, así como también un número. Te preguntarás por qué un número, si ya existen tipos de datos destinados para tal fin, como por ejemplo int para guardar números enteros y double para guardar números decimales. Retomemos el ejemplo para explicar lo anterior. Si en vez de asignar el carácter K a nuestra variable letra le asignamos un 5, quedaría de la siguiente manera. Cuando un número se encuentra entre comillas, la computadora no lo reconoce como número, más bien como un carácter. Es decir, para la computadora es diferente el 5 que el 5 entre comillas. Con el primero podemos realizar operaciones aritméticas, mientras que con el segundo no. Esto debido a que el 5 se encuentra entre comillas, por lo tanto la computadora lo reconocerá como carácter. Sigamos con el siguiente ejemplo. Empezamos por el tipo de dato, en este caso es de tipo float, es decir, me va a permitir almacenar números decimales. Posteriormente el identificador, en este caso num-dec, seguido del signo de igual y el valor 6.49. Es decir, nuestra variable num-dec tiene el valor de 6.49. Te preguntarás por qué existe el tipo de dato float si para ello también existe el tipo de dato double que también me permite guardar números decimales. Y la respuesta es que efectivamente tanto el double como el float nos permiten almacenar valores de tipo decimal, pero con la diferencia de que el tipo de dato double nos va a permitir almacenar el doble de números después del punto decimal. Algo importante que debes saber es que si tratamos de guardar un número entero en la variable float o double, el compilador lo convertirá en número real. En el ejemplo que te presento vemos que a la variable num-dec se le asignó el número 55, pero por ser de tipo double el compilador lo tomará como un número real, por lo que num-dec tendrá el valor de 55.0. Volvamos a repasar los tipos de datos. Int para guardar números enteros, float para guardar números decimales, double para guardar números decimales, pero puede contener el doble de números después del punto decimal con respecto al tipo float, y char para guardar un carácter. No te preocupes si se te está dificultando. Conforme avancemos en los temas, esto quedará más claro. Aún así, te sugerimos volver a reproducir los videos en donde hayas tenido más dudas.